Bueno, vamos a iniciar nuestro primer personaje que yo desde hace mucho tiempo he estado, quería hacer un estudio de este personaje. Isaac me dio la idea hace el año pasado, cuando estábamos estudiando Hebreos, que en Hebreos hablan de héroes de la fe, y ahí mencionaba a Abraham y la historia, específicamente la historia de cuando él pasa la prueba de fe, que es cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Isaac. ¿Por qué, además del dolor del padre, por qué este hubiera sido un reto grande? Porque este era un hijo que vino de Sara, su esposa estéril. ¿Qué piensas cuando escuchas el título Hijo de la promesa o Hijo prometido? La historia de Isaac es un tema que nos han dado desde pequeños en clases dominicales, cuando Abraham estaba pasando la prueba de sacrificar a su único hijo y dárselo a Dios. También nos enseña de cuándo se le prometió este hijo. Dios, cuando estaba hablando con Abraham, le dijo: te bendeciré y tu generación y tu descendencia será incontable. Será como las estrellas en el cielo, decía. Pero ¿cómo esto iba a ser posible si él no tenía hijo? Y él quería un hijo con su esposa Sara. Y se le fue prometido un hijo directamente de Dios. Su esposa, edad avanzada y estéril, físicamente imposible tener un hijo. Sin embargo, este hijo prometido de Dios se le fue dado. Por eso fue tan significante este dolor que iba a sentir, porque era un hijo especial que vino de Dios. En Génesis 18:10, entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Estos fueron hombres enviados de Dios a darle esta noticia. Esta noticia debió haber sorprendido a ambos. Abraham tuvo un hijo antes de Isaac. Es algo que quizás no muchos, yo no sabía, mi hermana sabía y yo la verdad no sabía. Ismael, el hijo de una esclava, Agar, fue el primer hijo de Abraham. Pero al igual que Jacob, el bisnieto de Abraham, José, fue especial para Jacob, porque vino de su esposa amada. Y así fue Isaac, vino de su esposa amada, Sara, y fue prometido por Dios. Y Dios le dijo que a través de este hijo se cumpliría la promesa que le dio a Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran número a tus descendientes. Poco después quedó embarazada Sara, y le nació Isaac, quien cumpliría el pacto entre Dios y Abraham. Durante un banquete de celebración por Isaac, el hijo de la esclava Agar se burló de Isaac, y por esto desterró a Abraham, a Agar y a Ismael. Y ahí se volvió el hijo único y primogénito de Abraham, Isaac. Ya con el contexto de lo increíble que fue el nacimiento de Isaac, hablemos más de él. Isaac era un hombre de paz. Al leer la historia de Isaac, me da esa la impresión de que es un hombre respetuoso, alguien que tenía la bendición de Dios y un hombre pacífico. Vemos que después que se casó con Rebeca, por una hambruna en la tierra donde vivían, Abraham manda a Isaac a Gerar, pero en el camino Dios se le aparece
para advertirle no ir a Egipto. Se queda en Gerar y ahí se vuelve amigo de Abimelech, el rey de los filisteos. Cuando lo veían, le preguntaban si Rebeca era su mujer, y por miedo a que lo mataran, ya que Rebeca era una mujer muy hermosa, decía que era su hermana, pero un informante del rey los vio juntos y le dice al rey, Abimelech lo llama y le llama la atención. En el capítulo 26, leamos estos versículos. Esa mujer es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, porque pensé que ustedes me matarían para quedarse con ella. Abimelech dijo, ¿qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Luego Abimelech le ordenó a toda su gente, el que llega a tocar a ese hombre o a su esposa será ejecutado. Puse que él se hizo amigo de este rey de los filisteos, Abimelech, porque el jueves estudiamos casualmente que es un amigo. Y si esto no es un ejemplo de un buen amigo, no sabría decirles qué es. Además de perdonar a Isaac, porque un rey cruel lo hubiera mandado a ejecutar por mentirle. Pero además de perdonarlo, le da protección de cualquier malhechor que quiera quitarle a Rebeca y matarlo a él. Esto es prueba que Isaac estaba bien con los demás. Era un hombre pacífico. Después de la muerte de Abraham, habían varios pozos que Abraham había cavado. Los filisteos y otros pueblos los llenaron de tierra. Entonces Isaac va a los pozos y hace nuevos. Él se vuelve amigos con los que habían llenado esos pozos. Ellos temían de que se iba a armar una pelea. Ellos temían eso. Y el otro lado le dijo que temían una pelea. Pero Isaac puso un pozo y llamó ese pozo, lo llamó una frase que significaba paz entre ellos, entre esos pueblos. Isaac no quería peleas. Él quería estar bien con las personas. Y esto es importante porque también él estaba bien con Dios. La impresión que Isaac me da, que quizás una característica que no muchos toman en cuenta, es que Isaac me da una impresión de ser una persona nostálgica. Después que el papá se había muerto, Abraham, él, además de hacer pozos nuevos en honor a Abraham, él hace altares para rendirle culto a Dios. Él le gustaba recordar, nombrar cosas. Él le gustaba, porque le gustaba rendir honor a su padre. Y también le gustaba rendir honor a Dios. Él tenía la bendición de Dios, porque él era una persona respetuosa. Le gustaba orar, le gustaba estar a solas con Dios. Dice el versículo 12 del capítulo 26. Isaac sembró una semilla en esas tierras y ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor. El Señor lo bendijo y él se convirtió en un hombre rico. Luego progresó tanto que llegó a tener muchas posesiones. Acaban de estudiar Job en el encuentro juvenil y un hecho que no muchos sabían es que Job era el tiempo de los primeros padres de Abraham. No se sabe exactamente, pero Isaac tenía tanto poder como Job. Job tenía poder y ustedes saben porque lo estudiamos y tenía
tanto poder así Isaac? Porque él fue bendecido por Dios. A través de la historia de Isaac se notan varias cosas en particular, y es que siempre tuvo el favor de Dios. Uno de los primeros casos, echamos atrás la historia de Isaac y vemos un pasaje bíblico antes de que estuviera casado, cuando iba a conocer a Rebeca. Después de tomar agua en un pozo, se aleja de todo. Dice el versículo, y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que veían. Él se alejó. Vemos y estudiamos las características de Jesús cuando él oraba, y Jesús se alejaba muy temprano en la mañana. Y esto lo tenía Isaac. Se alejó al campo a orar. Y Dios lo bendijo por eso. Es protegido, un segundo caso, es protegido por Dios a no ir a Egipto. Dios está en el medio del camino a Egipto y lo detiene. Dice el versículo, ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Vive en estas tierras como refugiado, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Les voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Multiplicaré tus hijos como las estrellas del cielo. Les daré estas tierras a todas las naciones del mundo, serán bendecidas por tus descendencias. Voy a hacer esto porque tu papá Abraham me obedeció e hizo todo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. Miren todo esto que le dijo. Tantas, se imagina recibir una bendición que Dios mismo te la dé, te lo diga, porque nosotros siempre estamos llenos de bendiciones. La vida es una bendición, despertarnos es una bendición directa de Dios. Pero se imaginan que Él mismo te la haya dado, su voz, escucharla y ser bendecido de esta forma, que tú y tu descendencia serán bendición al mundo. Miren esto, será bendición al mundo. Él tenía el favor de Dios. Otro caso, Rebeca era estéril, como Sara, la mamá de Isaac. Isaac oró y oró hasta que Dios le cumplió la promesa que le había hecho en el versículos que acabamos de leer, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, y le dio un hijo. Y ahora quiero ir a un punto, que este fue el punto que más me atrajo de Isaac. Hasta ahora hemos hablado de su personalidad, de sus características. El capítulo, el capítulo que había leído esto es el capítulo 26, para el que lo quiera buscar y anotar. 26, cuando conoce a Abimelech, aquí es cuando detiene Isaac, cuando Dios detiene a Isaac. Y ahora hemos visto en estos momentos características de Isaac. Era respetuoso, para que lo vayan anotando, era respetuoso, era bendecido por Dios, era obediente, era pacífico. Pero ahora quiero hablar de su fe. Todos estos han sido casos de cuando él está grande, cuando él está adulto. Pero quiero que veamos cuándo fue el primer acto de fe de Isaac. Y es un acto que de verdad incomparable para mí. Y esto fue lo que más me impactó de estudiar a Isaac. La fe abundante que tuvo al momento de la prueba, no de él,
sino la prueba de Abraham, la prueba de sacrificarlo. Quiero darles una nueva perspectiva del sacrificio, que veamos y analicemos qué pasó en la mente de Isaac en este momento, porque siempre hablamos del sacrificio que hizo su padre, pero no hablamos del sacrificio del hijo. Y aquí vamos a ver. Dios le pidió a Abraham el primogénito Dios le pidió a Abraham el primogénito que le había bendecido, a sacrificarlo sobre un altar. Todos hablamos y resaltamos la fe y obediencia de Abraham, pero no la de Isaac. No es para descreditar la fe de Abraham, el padre de la fe. Pero sin embargo, les daré un punto que quizás no hayan pensado. ¿Por qué Isaac vivió una vida llena de bendición de Dios? Hemos visto esos casos de cuando él ha sido bendecido con un hijo, protección, bendiciones y riquezas. Pero ¿qué llegó a esto? ¿Qué nos llevó aquí? ¿Vieron cuánto Job sufrió por sus bendiciones? Y él era una persona buena. ¿Qué pasó, Isaac? ¿Él se merecía estas bendiciones? Pues claro que sí. Porque veamos, al momento de ser sacrificado, se cree que Isaac tenía 15 a 16 años, alrededor de nuestras edades. Él pasó una prueba que a mi parecer fue más grande que la de Isaac. Quiero que por favor alguien rápidamente abra Génesis 22, porque vamos a estar leyendo varios versículos y haciendo pausas. Génesis capítulo 22, que alguien lo tenga abierto y les diré qué versículos leer. Si alguien podría comenzar a leer del 1 al 3, por favor, el que lo tenga que lea. ¿Alguien para que lo lea? Ok, yo. Génesis 22, 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, detengámonos aquí antes de seguir leyendo y veamos esta orden que le dio Dios a Abraham en secreto. No sabemos si Abraham le dijo a alguien más. Quizás le dijo a Sara para que se despidiera de Isaac. Quizás a los siervos que se llevó a dos. No sabemos si eran de confianza y les dijo. Quizás no le dijo a nadie, porque él creía que Dios en su poder reviviría a Isaac. Simplemente no sabemos, pero sigamos leyendo para ver qué es lo que sigue en esta historia. El versículo 6, por favor, si alguien lo lee. A ver, dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. ¿Ok? Alguien que me tenga listo el 7 y el 9 para ya tenerlo. Este versículo 6, vemos que están en camino al altar. Y miren, Abraham está listo. Él está listo para el sacrificio. Cuchillo en mano y la leña en la otra. Pero ¿dónde está el cordero? El cordero. No lo tienen. ¿Qué estará pensando en la mente de Isaac, que está caminando con su padre? Mi padre está listo para sacrificar. Pero ¿qué vamos a sacrificar? El 7 y el 9, por favor.
7 y 9, por favor, cualquiera es. Voy a Es seguir, pues. 2 versículos. 7 y 9. Dice, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Me salto al 9, ¿no? Dice, cuando llegaron al lugar 7, 8 y señalado, 9. a 8 y 9, ok. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Amén. Veamos y analicemos cada versículo. Isaac le hace una pregunta muy inocente a su padre. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y es respondido con algo muy simple. E Isaac en este momento entiende claramente que él iba a morir ahí. Isaac está claro que él iba a morir. Y aquí empieza el silencio impresionante de obediencia y fe ciega. Un silencio, porque Isaac no habla más en este capítulo. Él está en silencio, pensando. ¿Quién sabe qué estará pensando? ¿Qué va a hacer mi padre? ¿Seré yo el sacrificio? ¿Será que está el sacrificio listo? Pero aún así, él obedece y sigue caminando con el Padre. Isaac es atado y puesto encima de la leña. Isaac no estaba dormido. Siempre en dibujos animados de esta historia vemos que Isaac está dormido. Isaac no estaba dormido. Era imposible, porque Abraham no iba a golpear a su hijo para que no estuviera consciente. Y si estuviera dormido, con tanto movimiento, se iba a despertar. Y no sale que Dios lo haya puesto en un sueño. Isaac se deja atar y poner encima de un altar sin decir ni una sola palabra. Por eso les digo que algo es seguro, y es que Isaac está demostrando una fe y obediencia tremenda. Dije hace unos minutos que creo que es más impresionante la prueba de Isaac que la de Abraham, porque un padre con tremendo dolor está a punto de sacrificar a su hijo, pero nadie daría su vida sin explicación, sino por fe ciega. Si alguien te dice, vas a morir, ¿por qué? ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué no podemos sacrificar un cordero como siempre hacemos? No. Isaac no cuestiona ni a su padre ni a Dios, sino que se mantiene en silencio, demostrando que él era un joven de una fe increíble y de una obediencia y una confianza pura. Sigamos con los últimos versículos para ya la conclusión de esta clase y leamos del 10 al 12, por favor. A ver, soy tu asistente. A ver, 10 al 12. Dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel.
Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. También lee el 17, por favor. Ajá. Te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Aquí, en este momento, el 17, ambos pasaron su prueba. La bendición se dirige a Abraham, pero incluye a Isaac. Dios dijo, bendigo tus futuras generaciones. Isaac es la siguiente generación directa. Él está incluido en esta bendición y recibe el favor de Dios por su fe impresionante. Muchas personas quizás dirán que Isaac no hizo nada para recibir todo lo que recibió. Miren cuánto sufrió Job. Y él era una persona buena sin faltas. Pero, jóvenes, este era un gran hombre y un gran joven. Si algo se les queda de esta clase, es que una fe y obediencia como la de Isaac no se consigue fácilmente. Se debe trabajar, se debe confiar en lo poco, también en lo mucho. Se debe confiar en Dios. Y si confiamos, seremos bendecidos, como Isaac. Y no tenemos razón alguna para no confiar en él. Porque a pesar que estaba a punto Abraham de sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo, un ángel lo detuvo. Él confió en que el hijo no iba a morir y así pasó. Quiero que vean este ejemplo de Isaac y piensen en esto frecuentemente. Orar, irse lejos, estar a solas, respetuoso, pacífico, una fe ciega, impresionante. Estas son las características que debemos tener e incluir en nuestras vidas. Este era un hombre de paz, un hombre reverente, devoto. Debemos ser como Isaac. Debemos ver su vida como un ejemplo de un joven grande, con una fe aún más grande. Él es un joven a seguir, un hombre a seguir, y debemos orar para tener una fe como la de Isaac. Que Dios los bendiga y este es el final de la clase. Muchas gracias, Dani. Bueno, chicos, chicas, no sé ustedes qué piensan, pero pienso que ha sido una muy buena clase. Felicidades, Daniel, muchas gracias por traernos esta clase. Y como Dani mencionó al principio, hemos visto la otra cara de la moneda, ¿no? A mí también desde niña se me ha enseñado esta historia, pero como Dani mencionó, siempre vemos es a Abraham. Y también el acto de Abraham, pues no se le está quitando nada, porque sigue siendo un héroe de la fe y sigue siendo un ejemplo, pero también ahora tal vez vemos con otros ojos esta historia que no tienes que ser un viejo como Abraham para demostrar esa fe, porque Isaac era un joven que tenía como su edad, tenía 15, 16 años cuando ocurrió esto, y tal vez a su edad ustedes no piensan, yo a su edad no pensaba imagino verme involucrada en una situación como la que él se vio involucrada y cómo él reaccionó, cómo él se comportó en esa situación. Es algo que nosotros podemos ver
Y pues no es que nosotros vamos a ser llevados a ser sacrificados en un holocausto, pero visualicemos en nuestra vida, vamos a llegar a estar simbólicamente en medio, ahí vernos en medio de un holocausto, vernos en medio de una situación en la que tal vez no vemos salida. Me imagino Isaac siendo atado, puesto sobre el fuego, él sabía lo que iba a pasar. Ya en ese punto, ya él, 1 más 1 es 2, ya él sumó, ok, no había cordero, ya me están poniendo a mí, ¿qué es lo que va a venir? Yo voy a hacer el sacrificio. Ya Isaac tenía la capacidad de razonar y ya entender qué era lo que iba a pasar. Entonces nosotros nos vamos a ver en algún punto de nuestra vida en esa situación simbólica, una situación en la que estamos atados, en la que sabemos qué va a venir o tal vez no sabemos qué va a venir y tal vez nos vemos sin salida. Tal vez Isaac decía, bueno, ya aquí no hay de otra, aquí voy a morir. Esto es lo que va a pasar, voy a morir. Pero aún así, él obedeció, no dijo nada, que esto es lo otro sorprendente, él no dijo nada. Y él confió en Dios, tuvo fe en que Dios se va a manifestar, lo que el papá siempre le mencionó, Dios se va a manifestar, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Era algo que él tenía en su mente. Así que cuando nos veamos en esa situación, recordemos esta actitud de Isaac, de confiar, de tener fe en lo que se nos ha enseñado, lo que hemos estudiado de la palabra y lo que Dios ha demostrado. Porque yo estoy segura que Abraham le contó a Isaac muchas veces la historia de cómo él nació y pues que él era un vivo ejemplo y un testimonio vivo, visible de la bondad y de la certeza de las promesas de Dios, que las promesas de Dios se cumplen. Entonces, en eso nosotros podemos tener también certeza de que todas las promesas de Dios se cumplen. Para repasar de lo que Dani mencionó, yo saqué 3 preguntitas. Son 3 preguntitas fáciles, así que vamos a, ya hasta les di la respuesta de una, pero es nada más para repasar aquí entre nosotros. Así que vamos a ver, Johan, puedes escribir en el chat. ¿Qué edad tenía Isaac cuando ocurrió este episodio en su vida? ¿Qué edad tenía Isaac? Ajá, entre 15 a 17. Muy bien, Johan, gracias. Ahora tengo otra pregunta para, vamos a ver, Isabel y Markelly. Sé que sus micrófonos, bueno, a Aret no le funciona su micrófono. Creo que a ustedes sí les funciona, pero si no, pueden escribir igual. ¿Qué tenía Isaac que ameritaba estas bendiciones que él gozó y que él vio en su vida, a lo largo de su vida? ¿Qué era Isaac? Dani lo mencionó al final también en su conclusión. ¿Qué tenía Isaac? ¿Qué ameritaba que él recibiera estas bendiciones en su vida? ¿Pueden escribirlas o las pueden mencionar? Ajá, escriben un hombre pacífico y con fe, es correcto. También había una característica clave también que mencionó Dani junto a esas, que él era obediente, ¿no? Él fue obediente en su juventud y miren, veamos eso también, analicemos eso. Él fue obediente en su juventud y miren todo lo que él gozó a lo largo de su vida gracias a eso. Fue obediente, fue, ¿cómo les digo? Con fe, fue un hombre pacífico y todo eso, mi perrito quiere dar la clase también. Todo eso lo ayudó y lo llevó a vivir esa vida bendecida. ¿Y quién no quisiera vivir una vida bendecida por Dios, no?
Así que estas características que él tenía, debemos de imitarlas en nuestra vida. Entonces, una última pregunta. Quisiera ver si Sol, esta ya es una, no fue mencionada en la clase, pero quiero ver si podemos discutirla un poquito. Sí, Sol, Maco quiere hablar. Bien, Sol, la preguntita. La promesa que se vivió repitiendo, tanto a Abraham como a Isaac. Todas las generaciones van a ser bendecidas a través de tu descendencia. Todas las naciones van a ser bendecidas. ¿Cuál fue esa bendición? Porque ya nosotros gozamos de esa bendición. ¿Cuál fue esa bendición? Ok, Sol, ok. La promesa que se le repite a Isaac, se le repitió a Abraham. Todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti, a través de tus descendientes, ¿no? Esa fue una promesa que se les vivió repitiendo. Ya nosotros somos parte y gozamos de esa bendición. ¿Sabes cuál es esa bendición que vino a través de los descendientes de Abraham, de Isaac? Ajá, ok. Gracias, Sol. Íbamos a hacer como la arena y las estrellas. Ok, esa fue parte, ajá, de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Pero la bendición principal, que es por la cual todas las naciones y todas las familias nos vemos bendecidos y que nos formamos parte, es Jesús. Si nosotros seguimos la línea genealógica de Jesús, o sea, todos sus parientes, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y nos vamos hasta el final de la línea, están ligados a Jacob, Isaac y a Abraham. Entonces, de estos tres patriarcas, que son los que siempre se mencionan, de allí surgió, ¿no?, el pueblo de Israel. Por eso su descendencia fue como la arena, como las estrellas. Iba a ser incontable. Pero de allí, la bendición a todas las naciones del mundo, no solo la nación de Israel, fue Jesús. De su familia, de su linaje, vino Jesús. Y Jesús vino a ser el Salvador del mundo, a ser el Salvador y Señor de todas las naciones, no solo de Israel, ¿ok? Así que esta era una pregunta que quería que discutiéramos para que viéramos nuevamente que las promesas de Dios se cumplen. Dios le prometió eso, quién sabe hace cuántos años, a Abraham. Y nosotros somos parte de esa bendición. Así como Dani mencionó, que la promesa fue dicha y dirigida a Abraham. Sin embargo, aplicaba también a Isaac y así sucesivamente. Así que esa bendición que fue Jesús, que es Jesús, nosotros somos parte y la vemos cumplida en nosotros. Así que sí quería que discutiéramos un poquito ese tema y viéramos nuevamente que Dios cumple sus promesas. Bueno,